Y porque eso es lo que nos queda, cuando estamos en medio de tanta barbarie, nos queda la poesía, nos queda el arte, y es la forma que tenemos de expresarnos. A través de los libros, a través de la música, podemos expresar lo que sentimos en contra de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y el periodismo es una forma de decir qué está sucediendo sin que seamos, algunas veces sí somos callados, ¿cómo no?, pero tenemos esa posibilidad, que la escritura, que la poesía, que el periodismo y la música nos dan la posibilidad de contar lo que sucede en el país. Y bueno, el libro que presentamos, Chicas Kalashnikov, es el libro de otra cara de la barbarie que vivimos en México con el narcotráfico. Es interesante porque aquí se trata del otro lado. Normalmente escuchamos que existen asesinos a sueldo, hombres malignos, por así decirlo, pero este libro nos habla del otro lado, nos habla de las mujeres, de cómo entran las mujeres a ser asesinas a sueldo por parte del narcotráfico. Y bueno, ahí está el libro. Y eso es con lo que me gustaría empezar. Antes, bueno, primero quiero dejar que José diga algo, porque ya que me eché mi discurso de por qué debemos seguir escribiendo poesía y por qué debemos seguir leyendo, pues que José nos diga por qué está también aquí presentando el libro de Almazán. Gracias, Ezra. Muy brevemente, porque aquí el protagonista es Alejandro, y este libro que además de que fue premiado en el 2013, incluye una crónica de Alejandro que fue premiada en el 2013 con el Premio Iberoamericano García Márquez de Periodismo sobre narcotráfico en la Laguna, en Torreón. Está en este libro. Bueno, la gran noticia es que la Brigada consiguió este libro a un precio verdaderamente... Yo creo que no va a terminar esta charla para que corran a la mesa. Tenemos como 20 copias y de veras queremos que se lo lleven, por lo tanto lo estamos poniendo a 30 pesos. Es un subsidio que la Brigada de repente, pues decidimos, en México sentimos que la gente tiene un poco miedo de leer el periodismo, pero el periodismo de Alejandro y de algunos de sus compañeros de generación, como Emiliano Ruiz Parra, que estuvo ayer con nosotros presentando su nueva antología de Los Hijos de la Ira, para nosotros son verdaderos narradores, son cronistas de la realidad, y este tipo de ferias populares para nosotros son una oportunidad de abrirles un poco el gusto por todo tipo de textos, ¿no? Yo creo que a mí Alejandro me ha abierto los ojos desde que lo descubrí y leí sus textos. Entiendo de otra manera el narcotráfico, ¿no? Porque Alejandro en muchos de estos textos no solo habla con los sicarios, sino habla con las víctimas, y entonces el cuadro que surge después de la lectura de un libro como este es una comprensión mucho más fina, en grises, ya no en tonos de blanco y de negro de la realidad. Entonces, pues para nosotros es verdaderamente un lujo tener a un periodista tan prestigiado como Alejandro en esta feria, que además siempre ha estado con nosotros desde el principio, ya son años, además es novelista. Creo que nos quedan también unos ejemplares de su novela. Ahorita voy a checar en el más buscado, una novela que hizo en base a la figura del Chapo Guzmán tan mencionado estos días, a ver si también podemos ofrecérselas ahora al final. Pero bueno, la presentación de hoy es Chicas Kalashnikov, y un poco platícanos cómo surge la idea de hacer esta colección de artículos, bienvenido, Alejandro, esta es tu casa. Y gracias por estar aquí. Gracias, José, gracias, carnal. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí. Le agradezco a la Brigada, siempre andamos ahí, ¿no?, con los Taibo. La verdad es que les tengo un aprecio muy grande. Digo, hacen cosas muy chidas, digo, en el sentido de estar llevando la cultura, ¿no?, a las colonias, que eso debería de estar haciendo, ¿no?, deberían de estar haciendo las autoridades en vez de estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, qué bueno que existen los Taibo, gracias por estar aquí. ¿Y cómo surge Chicas Kalashnikov? Bueno, yo llevo muchísimos años escribiendo sobre narco, desde los 90, desde principios de los 90 estoy haciendo textos que tienen que ver con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque vengo de la violencia, yo también vengo de la violencia, entonces a mí la violencia no me es desconocida, es algo que conozco desde que soy niño. Yo nací en la colonia Arenal, pegada al Metro Pantitlán, ¿no? Y desde entonces, bueno, la Arenal es un desmadre, es una colonia
donde había que bulear o ser buleado, había que ser criminal o ser inocente. No había términos medios, eras uno o eras otro. Mi madre tenía una tienda ahí en La Arenal y esa tienda era proveedora de toda la información. Entonces mi mamá era como una especie de jefa de redacción, ¿no? A donde llegaban todos los chismes, ¿no? La gente le contaba todas sus miserias y mi mamá, que era una narradora nata, nos contaba sus historias. Y bueno, yo creo que por eso estoy en el periodismo, entre esas y muchas más razones. Pero desde los 90 yo empecé a hablar o a contar sobre el narcotráfico porque, no sé, a mí me parecía en aquel entonces que el narcotráfico iba a ser el tema del futuro, como ahora pienso que en algunos años el tema del futuro va a ser la ecología y todos vamos a estar hablando de la falta del agua y de cómo ya no sabemos dónde poner la basura. Yo creo que en los 90 yo dije el narco va a venir a acaparar las noticias y bueno, no me equivoqué, ¿no? O sea, finalmente eso ocurrió. Y todos estos años he trabajado, pero estas crónicas de Chicas Kalashnikov son a partir del 2000 al 2012. Son varias crónicas de las que hice, todas evidentemente son de narcotráfico. El libro se llama Chicas Kalashnikov porque la primera crónica es sobre mujeres sicarias, ¿no? Fui a Ciudad Juárez y fui a Chihuahua, entrevisté a chicas que se dedican al sicariato y cuando venía en el avión venía hojeando una revista de esas de Aeroméxico, ¿no? De esas revistas que hay en los aviones, y hasta el final venía una entrevista con la nueva Chica Almodóvar. Y entonces me gustó eso, o sea, Chica Almodóvar, se oye como Chica Bond, la Chica Bond, o la Chica Almodóvar, me sonó algo bonito y dije, güey, así quiero que se llame mi texto. ¿Chicas qué? Y hasta que encontré Kalashnikov. Kalashnikov es el AK-47, el cuerno de chivo, lo hizo Amotov Kalashnikov, por eso se llama AK, y es el 47 porque lo inventó en 1947, por eso así es AK-47, Amotov Kalashnikov. Entonces dije, pues son morras que andan con sus cuernos de chivo, entonces van a ser las chicas Kalashnikov, ¿no? Y bueno, hice ese texto. Yo quiero mucho ese texto porque narrativamente experimenté mucho, me tardé incluso casi un mes en teclearlo, de estar piense y piense cómo quería contarlo, pero no solamente viene ese texto de Chicas Kalashnikov, ¿no? Que, como decía al principio, sí muestra otra cara del narco, ¿no? Muchos de los sicarios que yo he entrevistado, la verdad es que ya me aburren, porque todas sus historias son iguales, solo quieren fama, solo quieren salir en un corrido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me dan hueva, o sea, ya hasta los sicarios ya dan flojera. Pero estas chicas no, estas chicas tenían otra cosa en la cabeza y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Dije, yo sí quiero contar la historia de estas chicas. Son dos, está Yaretsi, está Marta, pero hay una tercera que es la güera. La güera no es sicaria, pero la güera en ese entonces ya murió, me contaron hace poco, pero la güera lo que hacía era enamoraba a los narcos rivales y terminaba entregándolos, ¿no? Entonces estaba más loco su papel de esa chava, ¿no? Y era más arriesgado, y sí, pues terminó siendo más arriesgado y la mataron. No tengo detalles bien a bien de cómo la mataron, pero bueno, ya está muerta. Las chicas, a contrario de los sicarios, yo le preguntaba a una por qué estar ahí y ella decía por dinero, o sea, no hay de otra. Yo quiero que mis hijos tengan una buena educación. No saben que su madre se dedica a ser sicaria, pero yo quiero que mis hijos estudien en la universidad. Y eso me llamó mucho la atención porque todos los sicarios que he escrito, con los que he platicado, ninguno, absolutamente ninguno me ha dicho que quería un futuro mejor para sus hijos, ¿no? Todos, al contrario, decían, no, yo espero que mis hijos sean como yo, etc., ¿no? Hay otra crónica, bueno, son varias las crónicas que están ahí, son 14 crónicas, que publiqué en Gato Pardo, publiqué en Milenio, publiqué en MX, publiqué en El Universal, en Milenio, en medios que he trabajado. Les cuento más de esta de Chicas Kalashnikov porque, bueno, da el nombre del libro, pero, por ejemplo, también está la historia del teniente Leizaola. A lo mejor a ustedes les suena un poco el nombre. Leizaola fue comandante de la Policía Municipal en Tijuana
bajó los índices de delincuencia, ¿no? Obvio, porque estaba pactado con el cártel de Sinaloa, ¿no? El tipo fue todo un héroe en Tijuana, pero era conocido por sus métodos rudos. Era un pinche Harry el sucio el güey, ¿no? O sea, le pegaba a los narcos, o sea, era un hijo de puta, es un hijo de puta. Después de Tijuana se fue a Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez también controló la delincuencia, ¿no? Hace poco atentaron contra él, salió libre, pero la información que hay, o por lo menos lo que hemos investigado reporteros, es que bueno, pues lo ha hecho porque finalmente es parte de el crimen también, ¿no? O sea, nuestro problema, o el problema en México es que nos han vendido una narrativa de buenos y malos, y no hay buenos ni malos, todos son malos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entre paréntesis, hace unos días una amiga mía se puso a hacer un reportaje sobre la máscara del Chapo Guzmán, que está de moda, ¿no? Y que todo mundo la quiere traer para el día de Halloween. Y está bien, digo, a mí me parece divertido porque estamos muy locos los mexicanos y nos reímos de todo. Además, la historia del Chapo es delirante de por sí, ¿no? Pero en el fondo los narcos también son el Estado, ¿no? Y eso tendríamos que entender. El día que nosotros entendamos que los narcos no son la buena onda, sino también son parte del Estado, de ese Estado que nos tiene ahorita todo jodido, entonces no vamos a comprar la máscara del Chapo, o la vamos a comprar para burlarnos, pero no para caminar por la calle con dignidad, ¿no? Y decir, qué chingón, este vato ha desafiado al gobierno. Sí, lo ha desafiado porque son y están peleados y se están peleando y así negocian los narcos, ¿no? Hace poco cuando atentaron contra el exgobernador de Colima, ¿no? Digo, me dijeron, oye, ¿qué piensas? Pues es que así negocian los narcos, ¿no? O sea, el negocio del narco se negocia a balazos, no hay de otra manera, ¿no? Mi mamá tenía un negocio en la tienda y ella negociaba con dinero, ¿no? Le pagaba la Coca-Cola y la Coca-Cola le daba los envases llenos, pero en el narco, en el tráfico de armas, en la trata de blancas, ¿no? En el tráfico de órganos, en el petróleo, se negocia a balazos y se negocia a muerte, ¿no? Son negocios distintos. Entonces hay que entenderlos, y creo que en Chicas Kalashnikov lo que intento decirles, o lo que intento contarles es esto, es decirles que el narco no son unos cierreños que bajaron del monte con sus cuernos de chivo y sus botas de avestruz, ¿no? Y sus cinturones piteados, y se dedicaron a traficar marihuana, no. O sea, el problema del narco es que vivimos en un narcoestado. O sea, desde el inicio del narcotráfico, desde los años 40, cuando nosotros empezamos a sembrar amapola, ya sembrábamos marihuana porque la marihuana ha existido desde entonces y es a la que más se le ha recriminado, o a la que más se le estigmatiza. Pero lo que empezamos a sembrar en los años 40 fue la amapola, y fue legal. Lázaro Cárdenas, que es nuestro ídolo, o sea, el general Cárdenas, todos le aplaudimos al general Cárdenas y le seguimos aplaudiendo por muchas de las cosas buenas que hizo en este país, pero también le dio permiso a los gringos de que se armaran amapola en la sierra de Sinaloa, y desde entonces la amapola llegó a este país. De Sinaloa se fue a Guerrero. Hoy Guerrero ocupa el número 1 de producción mundial de amapola, ¿no? Cosa que tendríamos realmente que ver también qué es lo que está atrás de Ayotzinapa. No solamente es una cuestión de poder, es una cuestión más allá del crimen y que tiene que ver evidentemente el Estado. Pero este libro es esto, es decirles, no, todos están involucrados, ¿no? O sea, los gringos, desde su política de prohibición de las drogas, también tienen mucho que ver. Lamentablemente nosotros dependemos mucho de la política de los gringos, y entonces hasta que los gringos decidan, digo, por fortuna ya los gringos están legalizando la marihuana, y seguramente en México no va a tardar en legalizarse en algunos lugares. ¿Eso va a solucionar la violencia? No, absolutamente no, porque la marihuana no es la droga que deje dinero. La marihuana deja los pennies, deja los centavos. Realmente las drogas buenas es la cocaína, la heroína, pero sobre todo la metafetamina, ¿no? Ahí está el negocio, y eso nunca lo van a legalizar ni los gringos ni los europeos. Eso nunca lo van a legalizar. La marihuana sí. Pero bueno, a lo que voy es, el Estado desde el inicio, desde que se siembra la amapola, el ejército tuvo el control de la amapola.
y de las drogas. Entonces, hasta la fecha sigue teniendo el control, no solo el político, no solo el militar, sino también el político. Y entonces por eso es muy, muy complicado que nosotros salgamos de este hoyo en el que estamos. Chicas Kalashnikov pretende contarles esto a través de muchas crónicas. Hablo, por ejemplo, del Ponchis, un niño sicario de Morelos, ¿no?, que tenía 14 años y ya llevaba 30 muertos, decía él, presumía él. Y también es como entrar a la cabeza de estos victimarios. Mucho de lo que ustedes van a ver ahí son victimarios, casi no hay víctimas. Sí las hay, hablando evidentemente de lo que ocurre, pero la mayoría son los victimarios. ¿Y por qué los victimarios? Porque a mí me parece que también hay que descubrir qué hay dentro de la cabeza de esos victimarios, qué es lo que hizo que ellos también perdieran esa línea y jalaran el gatillo. Y ellos mismos van a ir, o con ellos mismos vamos descubriendo que más allá de que ellos tenían una necesidad económica, también es toda una industria, ¿no?, el narco, ¿no?, para todos, ¿no? El narco es un mal negocio para todos, menos para los capos grandes. Para todos los demás es un mal negocio. Si los chicos quieren dedicarse al narcotráfico, les va a ir muy mal. O sea, van a vivir muy bien 2, 3 meses, pero después los van a matar y eso está muy cabrón, ¿no? Yo vengo de ese barrio del Arenal, en donde con los chicos que yo crecí, están en la cárcel, unos están muertos, otros son secuestradores, otros son narcos, pero muchos están muertos y murieron antes de los 20 años. Yo tengo 44 años, a mí me costó más trabajo comprarme unos tenis, comprarme unos Levi's, ¿no? Me costó más trabajo, pero sigo vivo y eso está chingón. Al final eso es lo que importa, ¿no? Yo no creo que tengamos que alcanzar el éxito a una velocidad así, no. Hay que ir con pasos y hay que ser buena persona, pero bueno, no me desvío finalmente porque no quiero aventar todo un monólogo, sino al contrario, quiero que mejor hagamos una charla de esto. Viene también una cartita, al final vienen unas cartitas que un día escribí. Una carta está dedicada a los narcos, ¿no? Está dedicada a los narcos. Yo creo que con eso voy a terminar, la voy a leer. ¿Cómo es que llegamos aquí varios reporteros a contar estas historias? No sé, tal vez estamos locos, nos tocó porque nos tenía que tocar, porque a nuestra generación nos tocó. Hay gente como Diego Sorno, como Marcela Turati, como Emiliano Ruiz Parra, que mencionó José, pero somos muchísimos los reporteros. Ahora hay nuevas generaciones que traen una vitalidad brutal. Aquí presentaron hace poco La Travesía de las Tortugas, la presentó Juan Villoro. Ese es un proyecto muy bonito porque se juntaron 60 reporteros. Quiero decirles que eso es una labor titánica. Uno, porque los reporteros somos unos putos ególatras, ¿no? Y entonces nunca estamos unidos. Y lograron unirse 60 reporteros para poder contar las historias de los 43 normalistas desaparecidos, y eso me pareció algo muy, muy, muy hermoso. Creo que también ustedes tienen el libro de las travesías de las tortugas y ojalá también se lo lleven, está muy bueno. Pero a lo que voy es, a muchos nos tocó hablar sobre el narcotráfico, nos equivocamos, sí, en algún momento nos equivocamos, creo que al principio, porque no sabíamos cómo se cubría una guerra, a lo mejor al principio fascinados por ese mundo del narcotráfico, a lo mejor en 2, 3 textos o en 2, 3 momentos hicimos apología, pero no fue voluntaria, la hicimos porque estábamos bien pendejos, porque no sabíamos, porque nadie nos enseñó y fuimos aprendiendo en el camino, que fuimos ensayando, ¿no? En estos errores fuimos aprendiendo. Yo creo que hoy el momento de la narrativa que debe tener el periodismo es estar denunciando la impunidad y la corrupción, dar nombres, decir fulanito de tal, el regidor, el alcalde, el gobernador, el presidente, el secretario, bla, 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 pero ya ponerle nombre, ¿no? Ya empezarlos a señalar. Creo que hemos tenido mucho miedo porque, bueno, como ustedes saben, en este país no es fácil reportear, ¿no? Nos están matando, ¿no? Y cada vez nos están matando más, y a mí me parece que los asesinatos de reporteros pues es estar matando al mensajero. Nosotros solo somos los mensajeros de ustedes, y si ustedes no nos ayudan, no nos vamos a ayudar ninguno de los dos, ¿no?
Yo entiendo cuando gritan prensa vendida, tienen toda la razón. Hay unos hijos de puta que se han vendido en todo, ¿no? Es lamentable, ¿no? Que muchos periodistas con los que yo crecí, que yo leí y que yo dije, ¡ay! Estos son grandes periodistas, hoy están del lado de la narrativa oficial. Es una lástima, cada quien escoge su destino. A lo mejor están allá por necesidad, nadie sabe por qué están allá. Y el otro día a mí me preguntaban, oye, ¿y tú trabajarías para el Estado? Le dije, mira, si en este momento a mí me dicen que tengo cáncer y tengo que pagar mi tratamiento, claro que voy a ir a trabajar, ¿no? O sea, y me importa un comino que me critiquen. Pero por fortuna no, por fortuna sigo de este lado, me encanta estar de este lado, trato, a veces es muy complicada la chamba entre nosotros, porque no tenemos un empleo fijo. La mayoría de los que escribimos de narcos somos freelances, nos pagan muy poco, a veces no salimos ni para la renta mensual. Yo tengo un perro que además resultó alérgico a la croqueta normal y le tengo que comprar una croqueta especial al miserable, ¿no? Termina comiendo más que un niño de la calle y eso es terrible. Pero seguimos. Yo creo que seguimos en esto porque nos gusta y porque nos enseñaron que el periodismo de algo servía. No sabemos para qué todavía, pero algo servía, cambiar un poco la realidad y eso queremos hacer. Finalizo con esta carta, pero me encantaría que mejor hiciéramos un diálogo. Y aquí está. Señor narco, supongo que ha de estar ocupado. Eso de traficar, decapitar, escribir mantas, secuestrar, corromper, extorsionar, disparar de carro a carro, beber, fanfarronear, atender a sus mujeres y colgar cadáveres en los puentes requiere toda su concentración. Ojalá pudiera regalarme solo un minuto para explicarle algo que usted no ha entendido en absoluto. Nosotros, los reporteros, únicamente hemos tratado de contar las historias de los muertos, de las viudas y de los huérfanos que usted ha dejado a su paso. Es decir, si usted no matara a la gente como si fueran zancudos, si a usted le hubiera dado alguna oportunidad este país, o si usted, como dice el escritor Fernando Vallejo, la tuviera más grande y eso le hubiera mitigado sus rencores por tanto aplauso, créame que nosotros, los reporteros, no estaríamos jugándonosla en la línea de fuego. Pero así como es de injusta la pinche vida, nuestros caminos han tenido que cruzarse desde que usted dejó de acatar el lindo orden que había alrededor de la muerte. Acuérdese de cómo, en su negocio, solo se asesinaba por quedarse con un cargamento, por soplón o por no cumplir acuerdos. Hoy usted parece matar nada más por capricho, como si en este país estorbaran las personas. ¿Qué trato de decirle con esto? Que si nosotros, los reporteros, hemos respetado su decisión de morir en el cumplimiento de su deber, usted debería de respetar nuestro derecho a la vida. Muchas gracias y bueno, mejor hablemos. Gracias. Me alegra mucho, hasta cierto punto, que esté lloviendo porque este foro se está llenando más y va a ser más enriquecedora para todos la plática. Invitamos a todos los que están parados afuera, que se acerquen. Hay más sillas aquí enfrente y pueden escuchar a Alejandro Almazán. Para continuar, ahorita que mencionabas a Fernando Vallejo, yo me estaba acordando mucho de la Virgen de los Sicarios, que se dedica mucho a ver la vida que hay detrás de esos personajes, por qué se acercan al narcotráfico, y eso es algo que perdimos un poco con el periodismo que hubo sobre el narcotráfico durante el sexenio de Calderón, porque mucho eran cifras, ¿no? Entonces, tanto perdíamos las historias de la gente que había sido asesinada, como las historias de los que estaban asesinando, de los que estaban dentro del narcotráfico. Y eso es algo que a mí me interesa mucho. ¿Cómo te acercas a estas personas y cómo decides contar ese otro lado, ¿no? Porque, como tú lo decías, pues muchos se han dedicado a contar la tragedia y a contar a las víctimas, pero ¿cómo decides acercarte a los asesinos, al lado malo?
Yo digo que he tenido mucha suerte, la verdad, en la vida. Digo, lo mejor que a mí me pasó en la vida fue haber salido de mi barrio, eso ha sido lo mejor. Después de salir de mi barrio, todo lo que ha venido de más ha sido grandes regalos de la vida, premios, etc. Digo, la verdad está chingón, pero lo más padre así fue que salí de mi barrio. Si yo hubiese seguido en mi barrio, a lo mejor ahorita sería secuestrador o sería narco o qué sé yo, pero salí y creo que la suerte siempre me ha acompañado. ¿Cómo es que llego a conocer a narcos? Bueno, en Sinaloa todo mundo conoce a un narco, ¿no? Es su amigo, es su tío, es su hermano, y mi familia es de Sinaloa. Entonces, pues yo, por ende, mi familia conoce a narcos, y siempre ha sido como una especie de, oye, fíjate que quiero platicar con fulanito, ¿crees que se pueda? A ver, déjame decirle. Cuando, digo, obvio, solo en Sinaloa, pero en otros estados lo que hago es, a través de amigos, escritores, colegas periodistas o conocidos, de pronto pues conocen a un narco y siempre les digo a ellos, ayúdame, ¿no? Siempre voy como con un tercero, nunca lo hago por mi parte. El día que yo lo haga por mi parte seguramente voy a morir, ¿no? Entonces lo tengo que hacer a través de un tercero. Mi ex esposa es de Culiacán. Ella también, ¿no?, conoce a mucha de esa banda y me ayudó en algún momento. Yo me acuerdo que en 2006 yo quise hacer un texto sobre los buchones, que viene aquí. Los buchones son estos narquitos, ¿no?, que visten a toda madre, ¿no? Hugo Boss, Louis Vuitton, camionetas super padres y solamente andan gastando el dinero, andan matando, cogiendo, bebiendo, eso es lo que hacen, ¿no? Esa es su vida, de los chicos las 24 horas. Y yo decidí hacer un texto de ellos en el 2006 y mi exmujer me ayudó, ¿no? Muchos de los que entrevisté iban con ella en la universidad, eran narcos, eran hijos de narcos, entonces bueno, me terminaron ayudando y lo que hago con ellos es pactar de decirles, bueno, o sea, no me interesa, no voy a poner tu nombre porque ya me ha pasado, un día puse un nombre, esa fue una gran lección en la vida, un día hubo una matanza en el Limoncito. Es un pueblo muy cerca de Culiacán, sobrevivió un viejito, fui a convencerlo, lo convencí, o sea, le rogué, al final me dio la entrevista, llegué a Culiacán muy feliz porque había conseguido la entrevista del sobreviviente, llegué con mis amigos periodistas, les conté del sobreviviente, ellos fueron a entrevistarlo, el viejito les dio la entrevista y 24 horas después los sicarios fueron y lo remataron. Y eso a uno se le queda toda la vida, ¿no? Y uno dice, puta, qué mierda, o sea, qué ojete, o sea, mal. Ya fui a terapia, ya lo superé, ya lo puedo contar, pero de todos modos es algo que te queda en toda la vida. Entonces, desde ahí yo entendí que yo no iba a arriesgar a nadie y tampoco me iba a arriesgar a mí. Me han amenazado de muerte, he dejado de escribir de narco durante 2-3 años porque me fue mal, ¿no? O sea, un día entrevisté a un sicario y me hablaron para decirme que me iban a matar y me pusieron guardaespaldas aquí, yo trabajaba en el Universal, o sea, mal, digo, sí me ha ido mal. Entonces, bueno, he ido entendiendo, he ido aprendiendo y entonces lo que hago con los narcos es decirles, no voy a poner tu nombre, no me interesa poner tu nombre, pero sí quiero que me cuentes la historia y voy a respetar todo lo que tú me digas. Si tú me dices que de pronto no puedo decir ni incluso cómo eres, bueno, pues está bien, no lo podré hacer. Y entonces hago un pacto con ellos y al final siempre termino cumpliendo el pacto, ¿no? Tan lo he cumplido que, bueno, estoy aquí vivo, ¿no? Yo me acuerdo un día que fui a entrevistar a un sicario y me dijo, está bien, sí platico contigo, llegué con mi exmujer y él conocía a mi exmujer, o sea, en realidad llegué por mi exmujer. Y él me dijo, sí, está bien, dice, pero te advierto algo, si tú no cumples el trato, la primera que voy a matar es a ella, ¿no? Y me dijo, ¿le seguimos? Y yo le dije, sí, está bien, o sea, está bien que la mate, ¿no? No es cierto. Y dije, no, está bien, o sea, voy a cumplir mi palabra, ¿no? Y obvio la cumplí. Mis ex-suegros siguen viviendo allá, o sea, digo, ella ya vive aquí en México, pero mis ex-suegros viven allá y aun cuando ya no tengamos nada que ver, evidentemente jamás me gustaría que les pasara algo, ¿no? De hecho, en la casa o donde ellos viven, cuando yo llegaba, porque ahí viven narcos, yo era profesor, y entonces todos decían, ¿y a qué se dedica tu yerno? Ah, es maestro, ¿no? Y todos los narcos pensaron que yo era maestro, ¿no?
Entonces, yo creo que lo pensaron hasta el 2012 porque saqué un libro que se llama El Más Buscado, que es una novela que está basada en todos los mitos del Chapo Guzmán, y se vendió mucho y se fue muy famosa, y yo creo que ahí ya la gente que creía que yo era maestro se desengañó y ya valió madre. Por fortuna ya estábamos separados, mi ex y yo, entonces ya no tenía que ir a Culiacán y eso era divertido. Pero a lo que voy es me acerco, me tengo que acercar con ellos, tengo que respetar ciertas cosas. Sí, termino asqueado de lo que me dicen, evidentemente, porque son unos criminales, no son unas buenas personas, pero tampoco voy a juzgarlos, no los aviento en los tiburones. Con los que sí tengo problemas son con los secuestradores y con los pedófilos, ¿no? Y con los pinches padrotes, con eso sí tengo ahí como un rollo, y hasta en los textos sí termina saliendo mi coraje hacia ellos, cosa que no debería de ser, porque eso no tenemos que hacer los reporteros, pero yo por traumas, no sé, termino sacándolos. Pero siempre trato de cuidarlos. Cuando llego aquí a teclear y entrego las historias, hay gente que de pronto me dice, güey, esto no existe, o sea, lo inventaste, esto no puede ser, pero ustedes lo están viendo. Digo, la verdad es que yo siempre dije que la realidad era mucho más interesante que la ficción. A mí nunca se me hubiera ocurrido hacer una segunda fuga del Chapo Guzmán por un túnel, ¿no? O sea, nunca se me hubiera ocurrido que el Chapo estuviera viendo, escuchando una morra que está cantando El Rey, cabrón, ¿no? Y viendo Sábado Gigante, o no sé cómo se llama ese pinche programa, ¿no? Sabadazo, ¿no? O sea, nunca se me hubiera ocurrido eso. No se me hubiera ocurrido cómo hubieran detenido al Chapo, ¿no? En un hotel en Mazatlán, etc. O sea, si nosotros vemos lo que ocurre, es más delirante que la ficción. Muchos de los escritores hoy dicen que los reporteros en realidad son los que están haciendo la gran literatura, porque no necesitamos inventar nada, ahí están. Uno que me criticaba porque me decía, no, esas historias no existen, fue a lo de Michoacán cuando surgieron las autodefensas, y publicó una historia muy delirante, y yo después le dije, ya ves cómo sí existen estas historias. Y me dijo, sí, güey, perdóname. El güey descubrió que en Apatzingán, ¿no? Ahí en Michoacán, ¿no? El pueblo de los templarios, había una tienda exclusiva de Calvin Klein, porque a los narquillos les gustan los calzones Calvin Klein, cabrón. Pues sí, están cómodos, están bonitos, ¿no? Y entonces había una tienda específica ahí de Calvin Klein, ¿no? O sea, Calvin Klein, o sea, digo, obvio, debe ser una, no sé, una, ¿cómo se llaman estas madres? Una franquicia, ¿no? Digo, no me imagino a la gente de Calvin Klein llegando a Apatzingán, pero sí me imagino a una gente que pensó y dijo, yo voy a comprar una franquicia, güey, y voy a poner Calvin Klein en Apatzingán, cabrón, ¿no? Y compró, y entonces él hizo la crónica de cómo los narcos les gusta usar los calzones Calvin Klein, o cómo Nazario, el de los templarios, ¿no? Había mandado hacer a un templario y la espada era de oro puro, que además se habían robado de una iglesia de 1500 y cacho, cabrón, ¿no? O sea, todas esas historias existen y no necesitamos inventar, ¿no? Yo por eso ya ahorita no estoy haciendo novela, porque digo, no, güey, o sea, ¿para qué hago novela? O sea, mejor me pongo a hacer algo sobre el Chapo y seguro va a ser más divertido que si me pongo a hacer una novela. Pero básicamente así es como lo he hecho, a través de amigos, a través de familiares, a través de colegas y de conocidos, a los cuales les agradezco muchísimo, ¿no? Yo creo que mis textos no serían nada o no existieran sin toda esa gente que ha estado como en la especie del backstage, ¿no? Todas esas fuentes que están ahí y que me guían con toda la incondicionalidad del mundo, ¿no? O sea, no le he tenido que pagar a nadie para que me cuente historias, solo le he pagado a una persona que sirvió como guía mío, pero le pagué porque me dijo, yo trabajo y gano 100 pesos al día, cabrón, entonces págame mis 100 pesos y te soy tu guía. Y dije, sí, está bien, le di 500, que me pareció justo, y caminamos todo ese tiempo, todo 2 días enteramente por el Cerro de la Cruz, que es en Torreón, donde había una guerra entre Zetas y el cártel de Sinaloa muy, muy cabrona. Cuando yo fui, estaba la guerra, y fui a Torreón a esa guerra porque ya el otro día en terapia lo descubrí. Yo venía en 2012 todo deprimido, ¿no? Porque me había divorciado y entonces estaba muy jodido. Y mi vida era tan miserable, que yo quería buscar algo más miserable.
y en Torreón estaba lo más miserable. Estaban matando a 11 personas al día, ¿no? Había una guerra brutal y entonces terminé yendo a sanar a Torreón, ¿no? O sea, mi depresión la fui a arreglar a Torreón, hice el texto de La Laguna y, oh sorpresa, con ese texto un año después, bueno, meses después, gané el premio de García Márquez y eso fue así como, ay güey, ¿no? Ni yo me la creí. Y dije, qué chingón, porque no hay mal porque, ¿no? Bien no venga, ¿no? O sea, yo digo, güey, sí, venía bien jodido, me la pasé borracho casi todo un año, ¿no? Sin salir de mi casa por la depresión, mi pinche perro así me hacía, ya vamos a salir, cabrón, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí adentro? Y bueno, terminé yendo a Torreón, luego fui a Acapulco, luego fui a varios lados, pero siento que al final la vida retribuye, ¿no? Cuando uno intenta hacer las cosas bien, pues la vida retribuye, y yo creo que por eso también, digo, de alguna manera estoy vivo, porque yo a veces pienso que de verdad debería de estar muerto. Me han pasado muchas cosas, me han sacado, o sea, casi, les voy a contar muy rápido las 3 cosas que me pasaron. Una es la que les digo, 2000, bueno, la primera fue como en 2001, yo fui a Sinaloa a cubrir el arresto del viejito ese que mataron. Esa matanza la hizo un tipo que se llamó Lino Portillo Cabanillas, que viene en este libro. Y entonces Lino lo arrestan, es el sicario favorito de los Arellano Félix, lo arrestan en Sinaloa y yo voy a entrevistarlo en 2001. O sea, me fascinaba porque me parecía que Lino era el diablo. Lo entrevisté, salí de la entrevista contento, evidentemente. El tipo pobre, ¿no? O sea, le estaban dando años y años y años y años de sentencia, y él me decía, ayúdame a salir de aquí porque me van a matar. Y yo, ¿pero quién te va a matar? Dice, me va a matar el Mayo Zambada. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, porque él cree que trabajo para los Arellano. Y le digo, pero es que sí trabajas para los Arellano. Y me dice, no, ya no trabajo para los Arellano, desde hace mucho, ahora vendo autos usados, pendejadas, obviamente era mentira. Bueno, al final publiqué la entrevista y me llamaron para decirme que me iban a matar. La verdad, pues estuve muy tenso. Y después con el tiempo descubrí que los narcos no me hablaron, porque los narcos además no hablan. O sea, realmente los narcos no hablan, los narcos van, te disparan, dicen, se acabó. O sea, si quisiera matarme un narco, ahorita se sube, me mata y se va tranquilo, ¿no? Y en realidad lo que había pasado, el trasfondo es la policía. El que me había llamado era el jefe de la policía, que hoy es además hoy es el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ¿no? Pues, wow, qué chingón, ¿no? Y el tipo estuvo además 10 años prófugo, ¿no? Porque era sicario o era lugarteniente del cártel de Sinaloa, pero hoy es secretario de Seguridad Pública, ¿no? Puro para adelante en Sinaloa, ¿no? Y ese fue uno. Dejé de ir a Sinaloa durante 2 años. ¿Cómo es que se me quitó el miedo de esa amenaza? Me dijeron que tenía que mover a mi familia de casa. Mi hermano se fue con su novia, mandé a mi mamá con una prima y mi esposa, en ese entonces mi esposa y yo nos fuimos a Morelos, pero me tuve que regresar de urgencia porque mi mamá era diabética, mi mamá estaba perdiendo la vista y haberla movido con mi prima hice que moviera el escenario natural de mi mamá y la atropelló un puto taxi, la arrolló y entonces me la pasé 3 meses en el hospital cuidando a mi mamá y se me olvidó la amenaza y nunca más supe ya de la amenaza hasta el tiempo después que descubrí que el jefe de la policía municipal era el que prácticamente me había amenazado. La otra sucedió en Ciudad Juárez, también por esas fechas. Yo fui a hacer un reportaje sobre los feminicidios, evidentemente, y ahí fue donde comprendí que uno no tiene que salirse de su primer círculo. Es decir, y su primer círculo está compuesto por amigos, por familiares, por colegas. Y yo me salí al segundo círculo donde ya son conocidos, pero no me quedé en ese segundo círculo, fui al tercero donde ya son los conocidos de los conocidos. Y uno de esos conocidos de los conocidos me llevó a un lugar donde me dijo que había unos compas que me iban a contar sobre que mataban mujeres y que me iba a contar ellos por qué mataban a las mujeres. Yo fui como cualquier otro reportero y me llevó con unos tipos que estaban armados,
pero estos tipos solamente lo que me dijeron es, compa, ya vete, todavía alcanzas un avión para la Ciudad de México, sabemos que estás en tal hotel, así que ya vete, ve por tus cosas, y eso fue lo que hice. Agarré mis cosas, me fui al aeropuerto y me regresé de Ciudad Juárez al DF. Y la última fue en Tamaulipas, ¿no? Llegué a Reynosa, fui a hacer algo sobre los Zetas, y un colega periodista fue a mi hotel a entregarme dinero y a decirme que los señores querían que ya yo mejor me fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues le devolví el sobre a este compa y le dije al fotógrafo, vámonos de aquí, cabrón, porque si no, esto se va a poner muy feo, ¿no? Y terminamos yéndonos. Eso es lo que me ha pasado, digo, a lo mejor no es grave, ¿no? Pero en el momento en que ocurre, está súper cabrón, ¿no? Y sí son momentos en donde uno decide si tiene que seguir o no, y yo creo que hay que seguir porque no tenemos de otra, o sea… lamentablemente o afortunadamente nos tocó a varios de nosotros de la generación cubrir el narcotráfico, y entonces, bueno, pues lo tenemos que hacer, no tenemos de otra, y tenemos que hacerlo de alguna manera con cuidado, ¿no? Y también con honestidad, ¿no? No, les repito, a lo mejor en algún momento hicimos apología, nos equivocamos, ¿no? Hoy yo tengo claro que los narcos no son buenas personas, evidentemente no lo son, ¿no? Pueden construir iglesias, pueden pavimentar calles, pueden llevar agua, pueden regalarle juguetes a los niños, pueden construir escuelas, pero eso no los hace buenas personas, ¿no? O sea, finalmente el Chapo es responsable de los más de 100,000 muertos y más de 100,000 desaparecidos que hay en este país. Es parte de, ¿no? El Estado también lo es, la Marina, la Policía, el Ejército, todos esos cabrones son parte de lo que estamos viviendo. Y bueno, creo que de alguna manera desde el periodismo hemos intentado o estamos tratando de decirle a la gente, al lector, a ustedes, hey, el Estado no nos va a sacar adelante, los que vamos a salir adelante somos nosotros, y yo lo único que les puedo decir como sociedad es, desde su cuadra hagan algo. O sea, si nosotros no hacemos nada desde nuestra cuadra, con nuestros vecinos, con nuestra familia, no vamos a poder organizarnos. Nosotros necesitamos eso, organización. O sea, si no nos organizamos, de verdad, se los digo en serio, llegué tarde para la plática de Daniel Hershenson, pero seguramente Daniel, que es un activista y que está haciendo cosas, él también piensa en eso. O sea, hay que organizarnos como sociedad. O sea, nosotros no podemos decir que Peña Nieto va a renunciar, no, o sea, no va a renunciar. Bueno, tenemos que crear las condiciones para que ese tipo termine renunciando. Digo, no lo vamos a lograr porque la organización cuesta muchísimo tiempo, pero tenemos que empezarlo ya. Hace unos días, en una presentación de un documental, estaba el papá de Canek Sánchez. Canek Sánchez fue el nieto del Che Guevara, murió este año por un problema del corazón. Era nuestro amigo, un joven, 40 años, bueno, no joven, pero 40 años, súper a toda madre, súper brillante, ¿no? Y su papá fue guerrillero, ¿no? Su papá secuestró aviones, o sea, su papá sí, cabrón, y ahí estaba su papá. Y un chico preguntó, dijo, oiga, he estado escuchando que ya viene la revolución, ¿usted qué cree? ¿No? Y este señor, que evidentemente tiene toda la moral para hablar de ello, porque pues fue guerrillero, dijo, mira, desde mi generación he estado escuchando que viene la revolución y no viene, cabrón, ¿no? Y no viene por una sencilla razón, porque no nos organizamos, güey, no nos organizamos como sociedad. Yo ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, organizar a mis vecinos, pero también a mi gremio, ¿no? Y yo he puesto una primera piedra hace unos días, escribiendo un texto diciéndole a mis colegas con los que no me llevo, con los que el puto ego nos separa y el tiempo y todo, les he dicho, dejémonos de mamadas, somos compas, acompañémonos, hagamos algo por esta sociedad. Dentro de 2 años nos volvemos a pelear y otra vez nos escupimos y te llevas tus canicas y otra vez tú dices que eres más chingón que él y todo, está bien. Pero ahorita nos necesitamos. Y yo creo que como sociedad también nos necesitamos. ¿Para qué? Para empezar a contar otro tipo de historias. Yo ya no quiero contar historias de violencia, yo quiero contar historias de amor. Y se los digo en serio, de verdad. O sea, me encantaría contar una historia de amor. Ya no quiero contar historias de violencia.
pero van a seguir, sigue habiendo historias de violencia, sigue habiendo narco y tenemos que seguir escribiendo hasta que se calmen. La carpa está llena y no es. Ya se acabó el agua. Dejó ya de pueden llover salir. hace 20 minutos. La gente se quedó a escucharte. Estas ferias, lo que acaba de pasar aquí, estas gentes que se quedaron a escucharte, que yo los estaba observando, que los captaste completamente con tu discurso, de veras, esto es algo para mí mágico y por eso trabajo aquí y por eso dedico tantas horas a este esfuerzo. Y estoy convencido de que en la medida en que más mexicanos conozcan a periodistas, a voces, a narradores como tú, gente comprometida con la realidad, con cambiar la realidad, este país tiene esperanza, ¿no? Entonces, Alejandro Almazán, no se les olvide ese nombre y tú no te olvides de todas esas miradas que estamos muchas escuchando. Gracias. De hecho, y se los agradezco mucho. Porque hay que apapachar a nuestros periodistas, ¿eh? Hoy más que nunca, en un país en el que asesinan y desaparecen a gente que está dándole voz a los que no pueden hablar, es muy necesario que nosotros como público sepamos quiénes son estos periodistas, que los sigamos. Alex está en redes sociales, en Twitter, en Facebook, síganlo, en qué medios estás publicando. Y por último, nada más, hace tiempo hablamos de hacer una antología con periodistas y no la hemos hecho. Entonces te quiero comprometer aquí en público a que sí la vamos a hacer, Además, que la vamos a Paco presentar y la vamos a regalar. Entonces lo haré. No, sí, claro. Yo tengo muchas ganas de que la brigada, por ejemplo, hicimos varios reporteros después de lo de Ayotzinapa. La verdad es que, Ayotzinapa fue una ruptura, ¿no? Es de estas fisuras en el tiempo, en el país, y que teníamos que haber hecho algo más, pero bueno, llegó hasta eso. Y muchos de los reporteros con los que yo convivo, pues estábamos muy tristes y entonces nos pusimos a escribir textos sobre Ayotzinapa, ¿no? E hicimos un librito electrónico que se llama Periodistas por Ayotzinapa y hace poco dijimos deberíamos de imprimirlo y les dije, les voy a decir a los Taibo que ellos lo pueden imprimir. Entonces más bien yo los estoy comprometiendo a ustedes que hagan un libro, ¿no? Yo no soy de los que sataniza a la televisión. Tienen todo el derecho de ver el fútbol, tienen todo el derecho de ver a López Dóriga, está bien. Lo único que sí les digo es sean más analíticos, ¿no? A lo mejor alguna noticia de López Dóriga sí lo dice verdadero, ¿no? Digo, algo de verdad tiene que tener ese hombre, cabrón, ¿no? A lo mejor una de esas notas sí es verdad, pero hay otro tipo de periodismo, ¿no? Que se está haciendo y que no nos corrompemos, no nos pagan. Aquí el alcalde de la ciudad no me quiere, cree que traigo una campaña contra él, solo por decirle que es un pobre pendejo, cosa que sí lo es, ¿no? Pero no me quiere, pero, creen que los periodistas traemos campañas contra ellos. No, contra Peña Nieto sí, contra ese güey sí nos estamos burlando. Sí, la verdad sí, ¿no? Y todo lo que haga nos vamos a seguir burlando. Ahí sí hay a lo mejor una especie ya de mala leche, pero con otros no. No somos así, tratamos de ser siempre lo más honesto posible y creo que esa generación, está dando sus frutos, ¿no? Poco a poco creo que vamos a ir sacando a Marín, a Ricardo Alemán y todos esos que nomás están armando o que solamente están contando la versión oficial. Ojalá que algún día los saquemos, ¿no? Que los mandemos ya a sus casas a descansar, ya hicieron mucho daño en este país y bueno, pues a lo mejor nosotros poder hacer algo, ¿no? Espero que nuestra generación y las que vienen abajo rompan ese círculo vicioso que es fácil. Yo tengo 44 años, no tengo empleo. Dentro de 6 años voy a decir, güey, ya quiero un empleo porque ya viene mi vejez. Y a lo mejor voy a decir, bueno, quiero venderme. Oye, gobierno, a ver, ya págame y me voy a una chamba. Espero que no ocurra, ¿no? Yo espero que no pase. Y esperamos romper ese círculo vicioso, ¿no? Que nuestra generación que nos antecede sí lo hizo, ¿no? Que terminó diciendo, bueno, pues ya estoy viejo, necesito dinero, pues mejor me voy del otro lado, ¿no? Yo espero que no. Entonces espero seguir haciendo más libros, a lo mejor algún día vivo de esto o no.
el único de los pocos que viven de sus libros es este señor, Paco Taibo, y se los digo en serio, la literatura es muy complicada, no solemos vivir muchos de ellos, son muy raros las personas, ¿no? Y digo, obviamente tiene que ver por su obra, y tiene que ver, digo, por la experiencia, el estilo, etc. Digo, aquí Paco ha hecho toda una leyenda, ¿no? De Belaúzcarán, ¿no? Del detective, entonces bueno, pero además tiene sus libros de historia, es otro tipo, o sea, creo que Paco debe de tener chinos en su closet porque aquí escribe y escribe libros, todos muy buenos, ¿no? Pero no vivimos de la literatura, la verdad es que es muy, muy complicado. Entonces tenemos que seguir trabajando. Ojalá todos los autores que vengan aquí pues compren sus libros, ¿no? Porque de eso de alguna manera nos sigue haciendo independientes, ¿no? A mí solo me gustaría terminar porque yo que estudio periodismo, hace un tiempo escribí un texto sobre Almazán, entonces tengo el párrafo final donde rescato justo por lo que le dieron el premio García Márquez, que es porque hace nuevo periodismo, a lo que le llaman nuevo periodismo y cuentan historias. Entonces voy a leer este último párrafo donde hablo de lo que escribe Almazán. Dice: decía el gran periodista norteamericano A.J. Liebling que mucha gente confunde con noticias todo aquello que lee en el periódico. Pues si bien está claro que en los periódicos abundan notas e informes, hechos y desgracias que no son periódicos sino aislados y ocasionales, también es cierto que muchos de los párrafos que leemos en ese papel delgado, condenado a envejecer como un otoño cotidiano, son nada menos que literatura. No es que toda prosa de periodista sea literatura en bruto, ni que todo periodista procure afinar en sus crónicas una definición de la verdad o denuncia de toda falsedad. Se trata, más bien, de que la literatura que abunda en cada partícula de la realidad que nos rodea está sujeta a germinar tanto entre la inspiración del poeta y los sacrificios sostenidos del novelista, como en la prisa por entregas y preocupaciones por informar del periodista de calidad. Periodismo como el de Alejandro Almazán hace... Periodismo como el que Alejandro Almazán hace da destellos de esperanza a tener en los diarios mexicanos algo como el Dream Team del periodismo norteamericano, poco o nada conocido en nuestra lengua, desde la crónica del asesinato a Lincoln, escrita por un emocionado Walt Whitman, hasta el célebre perfil de Frank Sinatra que escribiera Guy Tales para Esquire. Es con esta esperanza que me atrevo a transgredir y cambiar las palabras de aquel verso de Gabriel Celaya para decir que el periodismo, como la poesía, es un arma cargada de futuro en los días sombríos que vive el país. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, recuérdanos, por favor, dónde estás publicando, en qué medios. Yo, por ejemplo, ese periódico que están regalando Más por Más. Publico todos los martes una columna pequeña en un diario gratuito que se llama Más por Más. Pero ustedes lo pueden encontrar en internet, o sea, se ponen Más por Más y ahí llega. Hay muchísimos, a mí me gusta en ese periódico que el director es un chavo joven que no tiene nada que ver con la publicidad oficial. Él hizo su negocio a través de la publicidad privada y eso le ayuda mucho a su línea editorial, y entonces ha creado como todo un equipo muy bueno de columnistas. Está Lidia Cacho, está Diego Osorno, está Marcela Turati, está Fernando Rivera Calderón, digo, hay varios, ¿no? Y es padre porque, digo, yo la verdad es que admiro mucho al dueño de Más por Más porque pues resiste los embates, ¿no? A cada rato le están llamando de Los Pinos y de aquí, ¿no? Diciéndole, ¡ey, esos cabrones nada más nos están chingue y chingue!, ¿no? Ajá, exacto. ¿Perdón? Que se eduquen. Claro. Los Pinos y los de aquí que se eduquen. Sí, claro. No saben todavía que el derecho de expresión es sagrado. Piensan que pueden seguir controlando a punta de chayotes y de dinero en sobres a los capos de la información televisiva y de los grandes diarios. Que se eduquen. Esta sociedad necesita, como el aire, libertad de expresión. Exacto.